Bueno, queridos amigos, vamos a tener este tema que tiene un título atractivo, me parece a mí, que se llama Aprender a amar, pero que quizá inicialmente pensáis que el contenido de la charla va a ser como más limitado a lo que podríamos llamar el amor humano. Y efectivamente hablaremos del amor humano, pero antes vamos a hablar de otras cosas que fundamentan el amor humano. En la vida debemos aprender muchas cosas, pero indudablemente unas son más importantes que otras, ¿no? Y las más importantes serán las que nos lleven a la felicidad que todos deseamos y necesitamos. Y la felicidad, lo han dicho muchas personas sabias, la felicidad no está sobre todo en conseguir éxitos profesionales, sino en ser amados y amar. Por eso aprender a amar es de los aprendizajes más fundamentales de nuestra existencia. Bien entendido, que no se trata solo de un aprendizaje, podríamos decir, teórico o intelectual, sino que esas enseñanzas calen de verdad en nuestra vida y nos influyan seriamente en nuestro modo de ser y de comportarnos. Por eso os decía antes que el contenido de esta charla no es simplemente lo que a primera vista nos sugiere el título, cómo aprender a amar a otras personas, y más concretamente el amor de un hombre por una mujer y viceversa. Efectivamente, vamos a hablar también de ese aprendizaje, pero os decía que quiero ir más lejos, porque también debemos aprender a amar a Dios. Nos falta todavía ascender otro nivel, porque es más fácil aprender a amar tanto a Dios como a nuestros hermanos, los hombres. Es más fácil aprender a amar si somos amados, si nos sabemos amados. Y todavía más si el que nos ama es el más digno de ser amado. Y ese ser, con mayúscula, que es el más digno de ser amado, obviamente es Dios. Porque Dios es amor, nos dice San Juan. Como queriéndonos decir que Dios no solamente ama, sino que Él mismo es el amor. Y Dios nos crea por amor y para amar. Y por tanto, ha puesto en nosotros la capacidad de amar. Cuanto más cerca estemos de Él, cuanto más nos parezcamos a Él, si Él es amor, más capacidad de amar tendremos. A Él, a Dios y a los demás. Y cuanto más conscientes seamos del amor con el que Dios nos ama, más desearemos corresponder a su amor. Como a la vez el amor a Dios sabemos que es inseparable del amor a los demás, crecer en el amor a Dios nos tiene que llevar a amar más a nuestros hermanos los hombres y viceversa. Por eso podemos decir que el amor a Dios es el mejor fundamento para amar a los demás. Es lo que hemos visto todos seguramente, lo hemos podido comprobar en algunos santos de nuestros días. San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, San José María Escrivá y otros, que quizá también hayamos podido conocer. Hemos visto cómo estos santos, que han amado mucho a Dios, han tenido a la vez una gran capacidad de amar a todos los hombres, precisamente por su amor a Dios. De modo que esta charla debe empezar por hablar del amor de Dios por nosotros, para después hablar de nuestra correspondencia. Nuestro amor a Él sería como el segundo tema o capítulo. En tercer lugar, el amor al prójimo, para terminar con unas consideraciones sobre el amor humano, concretamente entre un hombre y una mujer, y todavía más concretamente en aquellos que se preparan para el matrimonio, aunque sea igualmente válido, lógicamente, para los que ya estén casados. Bueno,
con lo que acabo de decir es evidente que todo esto excede con mucho en las posibilidades de una charla. Bueno, de hecho, esta charla es más bien, podríamos decir, como la presentación de un curso, aquí tengo el índice, de todo un curso, que sobre estos temas estamos teniendo todas las semanas, una vez a la semana, pero que va a durar varios meses. Incluso si Dios quiere, pues espero que se pueda publicar un libro que tengo ya preparado sobre estas cuestiones. Por tanto, aquí recojo casi de modo, muy a modo casi de índice, algunas de las ideas principales que desarrollamos más extensamente en esas clases, teniendo como base principal el texto de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, del magisterio, de los papas más recientes, de algunos santos, aparte de los padres de la Iglesia me refiero, como Santo Tomás de Aquino o San José María Escrivá, al que también acudo con cierta frecuencia. Entonces, como se deduce de lo que os he dicho, el capítulo básico del que dependen los demás es el primero. Es decir, el amor de Dios por mí, por cada hombre, por cada mujer, como si fuéramos el único. No hay nada que arrastre tanto como el cariño, se suele decir, ¿no? Y amor con amor se paga. Por tanto, es fundamental descubrir el amor con el que Dios me ama, porque en la medida en que lo conozca y lo experimente en mi vida personal, mi vida cambiará, como cambió la de tantas personas que a veces antes fueron grandes pecadores. La Magdalena, San Agustín, u otros a lo largo de los siglos, hasta nuestros días. Gente a veces conocida, otras quizá no tanto, ¿no? Andrés Frossard, García Morente, en fin, por decir algunos hombres que a la vez eran eminentes en cuanto a su inteligencia, ¿no? Estos hombres, ¿por qué cambiaron? Porque encontraron a Dios, quizá a veces también con una gracia especial que Dios les dio, ¿no? Y cayeron en la cuenta, así a veces de pronto, de que Dios es amor y que me ama hasta el extremo de haber dado su vida por la mía. Y me ha creado para hacerme partícipe no solo de la existencia, sino de su misma vida divina, a través de la gracia. Y que me ha destinado, me ha creado en definitiva, para el cielo, para toda la eternidad, si somos fieles a su amor. No que este es el primer y fundamental capítulo. ¿Cómo se manifiesta ese amor de Dios por mí? Bueno, eso sería entrar a fondo en todo ese largo capítulo primero, del que ya llevamos en los miércoles 5 clases y aún no hemos terminado. Yo ahora os digo pues, unas pocas ideas que sirvan un poco de estímulo, ¿no? La creación, pues la creación del mundo y la creación del hombre es la primera muestra del amor de Dios por nosotros. Porque ha creado todo para nosotros, para Adán y Eva, es decir, para todos nosotros. Y nos creó en amistad con Él. Y nos dio unos dones llamados preternaturales, porque están más allá de la capacidad de la naturaleza humana, que le privaban a Adán y a Eva del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Y para que a través de las obras, a través de todo lo creado, que Dios puso al servicio del hombre, el hombre supiera reconocer al autor de esas obras, al artífice, al creador, y le tratara, le amara, le diera gloria y pudiera llegar al cielo, que es la meta última, como decía, para la que hemos sido creados. Pero resulta que, como sabemos, no obedecimos a Dios. Y perdimos esos dones tras el pecado original. Sin embargo, Dios vuelve a mostrar su amor, anunciando ya la redención del hombre que llegará en la plenitud de los tiempos. A lo largo de los siglos, muchos siglos, solo desde Abraham 19 siglos, 18 hasta llegar al Señor, pero hasta Abraham, imaginémonos, la época de los patriarcas, ya son miles y miles de años, ¿no?
Pero en fin, especialmente a partir de Abraham, que escoge como cabeza de lo que ha de ser luego el gran pueblo de Israel. A lo largo de los siglos, como sabemos, en el Antiguo Testamento se describe con muchísimo detalle, Dios va a mantener las promesas de redención que había hecho ya, como digo, en el mismo paraíso original, el paraíso terrenal, perdón. Y a pesar de los pecados de infidelidad de su pueblo, de los judíos, de las tribus que se procederán de Abraham, de Jacob, etc., ¿no? A pesar de las infidelidades y tantas otras manifestaciones de aquellas gentes que se cansaban, diríamos, de Dios, Él no rompe su alianza con Abraham, la mantendrá hasta el final. Abraham será efectivamente la cabeza de ese pueblo escogido por Dios, y de una de sus tribus, la de Judá, como diversos profetas habían anunciado, va a nacer el Mesías, el mismo Hijo de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. Bueno, pues acá habría que detenerse mucho, pero no podemos hacerlo, ¿no? Jesucristo, llegamos a Jesucristo. Jesucristo, si la creación, decía Juan Pablo II, manifiesta de una manera evidente el amor de Dios por el hombre, la creación, la redención, mucho más. Mucho más. Porque es el mismo Jesucristo, que es la revelación suprema del amor de Dios por nosotros. Es el mismo Jesucristo que va, como sabemos, a asumir nuestra naturaleza humana, a hacerse igual a nosotros en todo menos el pecado, a llevar sobre sus hombros todas las calamidades por las que los hombres vamos a pasar, para redimirlas, hasta llegar a morir en la cruz. Porque quiso. No porque no tuviera más remedio, porque aceptó ese modo de morir que Dios había determinado, lo cual no obligaba, diríamos, al hombre a tener que portarse como se portó. De modo que la encarnación, y de una manera todavía más definitiva, la muerte en la cruz, es sin ninguna duda la muestra más grande del amor de Dios por nosotros. Sabiendo que muere por aquellos mismos que le han llevado al patíbulo del Calvario. Nadie tiene amor mayor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice el Señor. Pero el Señor da la vida, podríamos decir, no solamente por los amigos, sino también por aquellos que eran enemigos suyos. Y nosotros, pues como dice San Pablo, éramos pecadores cuando Dios muere por nosotros. No teníamos ningún mérito para pedir esa muestra del amor de Dios. Dios podría habernos redimido de otras muchas maneras y escoge la que pone más en evidencia ese amor suyo por cada uno de nosotros. Y ante estas cosas que en teoría conocemos, ¿verdad? Pues habría que detenerse para asombrarnos, para dolernos de los pecados personales, porque como dice el Catecismo, los que han llevado a Cristo al patíbulo de la cruz somos todos los hombres de todos los tiempos, porque todos hemos pecado. No solo los autores materiales, Pilatos y los miembros del Sanedrín, sino también cada uno de nosotros, ¿no? De modo que ante estas cosas, en la medida en que las meditamos y las pensamos, pues nos damos cuenta, ¿no?, de que una vida mediocre, una correspondencia tratando simplemente como de cumplir, pues es que no tiene sentido, ¿no? Es que nos debería dar vergüenza, ¿no? Es como si en el amor humano del hombre por la mujer, el esposo por la esposa, se limitaran a cumplir, no se entendería, no habría amor. Pues si vamos como calando en todo esto, si nos hacemos cargo de verdad hasta qué punto Dios es amor, pues tendremos deseo de rectificar en lo que sea necesario y querremos recuperar el posible tiempo perdido en nuestra vida, perdido por nuestra ligereza, por nuestra frivolidad, por nuestra comodidad, por lo que sea. Y decirle al Señor que ya no más, que cuente con nosotros de verdad, que queremos corresponder, aunque sepamos que siempre nos vamos a quedar cortos. Bueno, esto sería dicho muy brevemente.
el tema importantísimo del primer capítulo. Y ahí comenzaría el segundo, nuestra respuesta al amor de Dios. Primer mandamiento de la ley. Y como el amor ha de manifestarse en las obras, entenderemos que si queremos amar a Dios, hemos de guardar sus mandamientos. Y no nos sentiremos como obligados a una imposición que nos venga de fuera, ¿no? O a una restricción de nuestra libertad. De igual manera que no nos sentimos obligados, sino gozosamente deseosos de tener detalles de amor con las personas que amamos, y no nos sentimos menos libres porque tengamos que dedicarles tiempo y todo lo que haga falta. Al revés, somos conscientes de que es el mejor modo de utilizar nuestra libertad, porque si no es perder la libertad, es quemarla, es utilizarla en lo que no vale la pena, en lo que incluso nos puede perjudicar. Y esos detalles de amor nos hacen mejores, más felices, más conscientes, como digo, de estar empleando bien nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra libertad. Aunque, repito, nos quedaremos siempre cortos. Al fin y al cabo, nosotros somos simples criaturas y Él es Dios infinito. Obstáculos para vivir a fondo ese amor a Dios, que también son obstáculos para vivir el amor a los demás. Los obstáculos también los conocemos. En resumen, serían los pecados capitales. Y de modo muy particular, la soberbia, que es el más grave, porque nos cierra a la gracia y al perdón de Dios y nos impide reconocerle como Dios y Señor. Y no le dejamos que entre en nuestro corazón y lo encienda. Afortunadamente nos ha dejado los remedios necesarios, ¿no? Los sacramentos. Pero hay que querer acercarse a ellos, beber de esas fuentes de la gracia, la Eucaristía, la confesión, esas fuentes de la gracia que Cristo nos gana muriendo en la cruz. El siguiente capítulo sería el amor al prójimo, segundo mandamiento de la ley, sin el cual sabemos que no es posible amar a Dios, no es posible vivir el primer mandamiento si no vivimos también el segundo, ¿no? Pero Dios nos ha aumentado el corazón si procuramos estar cerca de Él, para hacerlo más semejante al suyo y por tanto para tener más capacidad de querer más y mejor a nuestros hermanos, todos los hombres. Y así somos conscientes de que la señal que nos ha de distinguir como cristianos es precisamente el amor a los demás. Como nuestro Señor nos dijo en la noche del Jueves Santo. La señal que os distinguirá, ¿no? Amaos los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos. Pero aquí el Señor va a añadir un matiz al mandamiento de la ley, que hasta entonces era amaos los unos a los otros, amar al vuestro prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. Eso era lo que la ley decía. Pero el Señor va a decir, como yo os he amado. Que evidentemente amarnos como Dios nos ha amado, hasta la muerte de cruz, es mucho más que amar al prójimo como a mí mismo. Sí, yo me amo mucho, pero me puedo amar egoístamente, y en el fondo no es verdadero amor lo que tengo por mí, sino más bien eso, egoísmo. Bueno, pues eso es importante, ¿no? Que fuéramos capaces, y pensemos en circunstancias concretas por las que a lo mejor pasamos algunas veces, que fuéramos capaces de poder decir, como el Señor en la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por eso el Señor habla, y también me gustaba mucho decir a San José María, el mandamiento nuevo, el mandamiento nuevo. Vale, me dice, pero ¿por qué? Si ya estaba dicho lo del amor, ¿no? ¿Por qué se llama nuevo? Pues en parte porque quizás lo tenemos que vivir mejor. Casi a veces nos hemos olvidado de él, como si no existiera. Pero en parte también por lo que he dicho antes, porque supone un nivel mucho mayor de amor, de entrega, para hacerlo, ese preocuparnos de los demás con la intensidad con la que mismo Dios lo ha hecho. Sin ese amor, sin el amor vivido de los demás, ¿qué nos dice San Pablo? Nada soy. Recordáis el himno de la caridad impresionante y otros textos de otras cartas de San Pablo, donde nos dice, aunque tuviera el don de la profecía, aunque trasladara los montes, aunque tuviera una fe que pudiera ser capaz
si no tengo amor, nada soy. Porque antes decíamos que lo que nos va a hacer felices, el amar y el sabernos amados. ¿Qué es lo que más nos va a perfeccionar como criaturas? La capacidad real de amar. Los conocimientos humanos, la cultura, etcétera, es importante, pero no lo es todo, no es tampoco lo definitivo, no es lo más importante, porque se puede tener mucha cultura y ser un egoísta impresionante, o un presumido, un orgulloso, en cuyo caso, ¿de qué nos vale? De nada. Bueno, dentro de este capítulo del amor al prójimo se podría hablar también, de hecho es un apartado de ese curso, del amor de amistad, que tiene como sus rasgos propios, ¿no? Por el mayor trato, la mayor confianza, la mayor intimidad que la amistad supone, ¿no? Y también habría que hablar dentro del amor a Dios y del amor al prójimo de otro rasgo, de un rasgo importantísimo, la misericordia. Un rasgo esencial del amor es la misericordia, de tal manera que no sería verdadero amor si no fuera misericordioso. Sabemos que la misericordia de Dios con nosotros no conoce límites, aunque siempre compatible con la justicia. El perdón de Dios por nuestras ofensas es una de las muestras más claras de su poder, además de su misericordia. El Señor, derrotado, podríamos decir humanamente hablando, derrotado en la cruz, perdonando a todos, está mostrando el mayor poder. Eso lo dice el Papa, es una idea impresionante, ¿no? Confundimos a veces el poder con la violencia, ¿no? Bueno, pues estos son temas, ¿no? Bueno, ese amor y esa misericordia en el Antiguo Testamento, en infinidad de ocasiones, por supuesto en el Nuevo, con Cristo mucho más. La Iglesia ha querido subrayar también la importancia de la misericordia con la institución por San Juan Pablo II del Domingo de la Divina Misericordia, ¿sabéis, no? Incluso hace pocos años el Papa Francisco, como sabéis, pues quiso que la Iglesia entera celebrara un año dedicado a la misericordia, ¿no? Bueno, en fin, no me puedo alargar más, ¿no? Sí añadir que para que el Señor tenga misericordia de nosotros, y su madre de misericordia, ¿no? Es necesario que nosotros la vivamos también con nuestros prójimos. Las obras de misericordia, corporales y espirituales, estarán siempre vigentes. Y en la reciente encíclica de hace 4 días del Papa Fratelli Tutti, larguísima, sobre todo con muchos temas que podríamos llamar de la doctrina social de la Iglesia, como el Papa en el 2.º capítulo, hablando del buen samaritano, llega a decir que solamente así seremos capaces de cambiar el mundo, con la misericordia que muestra el buen samaritano, precisamente el enemigo de los judíos, o aquellos a los que los judíos consideraban enemigos, mientras que otros, que incluso tenían una distinción religiosa, el sacerdote, el levita, pasaron de largo. Bueno, el Papa hace comentarios muy detallados, muy sugerentes en ese 2.º capítulo de la encíclica. Bien. Entonces, vamos ya al último capítulo, aquel que parecía que iba a ser el único, ¿no? Lógicamente son también cosas muy de lo que yo os tengo que decir ahora, porque no puede ser otra cosa, a no ser que luego en el coloquio podamos ampliar un poco más, ¿no? Pero creo que el haber hablado de estos otros aspectos del amor sitúa mejor lo que debe ser el amor del hombre y la mujer. ¿Cómo debe ser? Debe ser un modo peculiar de vivir la caridad. Y por tanto, el amor del hombre a la mujer debe tener en cuenta todo lo que hemos dicho y lo que no hemos dicho, que serían muchas cosas, sobre el amor al prójimo. Algunas ideas, como digo, muy breves. Yo me detengo a considerar en primer lugar una serie de criterios antropológicos esenciales derivados de lo que nos da a conocer la creación del hombre y de la mujer. Hay que empezar pues a ver qué somos cada uno de nosotros y para qué hemos sido hechos.
porque si no partimos de ahí, no se puede tener una idea precisa de lo que es el hombre y la mujer y la relación que debe haber entre ambos, en orden al matrimonio y en orden a la procreación. Esos criterios fundamentales sabemos que son la igual dignidad por tener la misma naturaleza. Fijaros las implicaciones de este tema en ideologías tremendas como las que hay ahora, que niegan justamente lo que estamos diciendo sobre la misma naturaleza, porque no admiten ni siquiera la naturaleza, como si fuera el hombre pura libertad, como si no tuviera nada que limite su libertad. Aparte de que es ir contra la evidencia, es querer decir cosas que no pueden ser demostradas, porque son contrarias al sentido común y a tantas otras cosas más, ¿no? La misma dignidad porque tenemos la misma naturaleza. Y tener la misma naturaleza y ser iguales en dignidad no es incompatible con que seamos complementarios, porque obviamente lo somos. En la anatomía, no digamos nada, pues en lo que es en la psicología, en los afectos, y con ese código genético que nos viene dado, que hace que seamos hombre o que seamos mujer, en todas las manifestaciones de nuestra vida. Igualdad en la naturaleza no significa igualitarismo, sino una complementariedad sin la cual no existiría la especie humana, ni sabríamos lo que es el hombre y lo que es la mujer. El ser imagen y semejanza de Dios, con todo lo que eso implica de trascendencia en la vida humana, no mera corporalidad. La complementariedad sexual en orden al amor mutuo, en orden a la procreación, en el matrimonio, no para la mera satisfacción del instinto que Dios ha puesto en nuestro cuerpo para facilitar precisamente la atracción y la procreación, como un medio, no como un fin. La procreación los padres como colaboradores de Dios en la procreación y la educación de los hijos. No solamente son hijos de sus padres, sino que son también hijos de Dios. Bueno, esto sería un apartado importante, ¿no? Los criterios antropológicos y éticos. Luego, habría que hablar de la plenitud moral a la que el amor debe orientarse. La plenitud moral, para que el amor sea verdaderamente amor y no se desvirtúe por la búsqueda del placer, lo que sería convertir en un fin, como digo, lo que es solo un medio. Amar es desear el bien de la persona amada, tanto en su cuerpo como en su alma, para todo su ser. Si no, no es amor. Y si no es amor, ¿qué pasaría? Que las personas se utilizarían mutuamente, como si fueran meros objetos de placer. Y la única forma adecuada de tratar a la persona humana es el amor, decía San Juan Pablo II. Y para que todo esto sea así, hace falta la virtud de la castidad, que es necesaria para vivir la pureza en el amor. Es decir, para hacerlo más fuerte, más delicado, y así reforzar la fidelidad. Bueno, y termino, ¿no? Termino volviendo un poco al principio. Si descubrimos y valoramos el amor de Dios por nosotros y deseamos verdaderamente corresponder con todas nuestras fuerzas a ese amor que se nos da gratuitamente, el amor al prójimo y el amor a la persona con la que pueda unir mi vida para siempre, o también la entrega de todo el corazón, si el Señor lo pide, ¿no? Los viviremos con generosidad, con fidelidad, y todos esos amores llenarán nuestra vida de gozo y de paz.